suponer, vamos a hacer la asamblea de los 2 años debido al tema de la pandemia. Ya no nos quedaba más narices que hacerla, y la verdad es que no la hemos podido hacer en marzo debido a todos los problemas sanitarios que tenemos. El orden del día viene por separado la lectura de las cuentas. Lo que vamos a hacer, se van a ver las cuentas de los 2 años, va a hacer la comparativa y luego la vamos a probar por separado. ¿No soy yo? Sí, pero no te separar el micro. Vale. Entonces, como decía, se van a ver las cuentas de los 2 años, de 2019 y de 2020, pero luego vamos a proceder a su aprobación, la vamos a hacer por separado. ¿Vale? Fernando. Buenos días a todos. Bien, como estamos diciendo, vamos a aprobar las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020. Su explicación se va a hacer de forma conjunta, dado que las cuentas anuales son comparables. ¿Vale? Vamos a explicar en primer lugar lo que son las masas patrimoniales que configuran el balance. En el balance está constituido por el activo, que son los bienes y derechos que tiene la cooperativa, y por el patrimonio neto y pasivo. ¿Vale? Estas masas patrimoniales, como decía, el activo no corriente son aquellos bienes que permanecen en la cooperativa en un ejercicio económico, y el activo corriente aquellos que están relacionados con el curso del negocio, ¿vale? El resultado de explotación. En detalle entraremos en la siguiente diapositiva. Vamos a ver el patrimonio neto. En el ejercicio 2020 tenemos 1.144.000 euros frente a 1.420.000 que tenemos en el ejercicio 2019. Un pasivo no corriente, que son las deudas que tiene la cooperativa en largo plazo, en el ejercicio 2020 1.584 y en el ejercicio 2019 1.148. Y después, por último, tenemos como última base patrimonial el pasivo corriente, que son las deudas que tenemos en el corto plazo. Tenemos 17.432.000 en el ejercicio de 2020 y en el ejercicio 2019 16.785.000. Pasaremos a continuación a ver el detalle de cada una de ellas. Bien, como comentábamos, el activo está conformado por el activo no corriente. En el ejercicio 2020 tenemos 5.874.283 frente a 5.770.000 que tenemos en el ejercicio 2019. Estos son los bienes que permanecen en la cooperativa en más de un ejercicio económico, que están constituido fundamentalmente por las inversiones, el movilizado material, 3.769.732,31 en 2020 y 3.627.000 que tenemos en el ejercicio anterior. Estas son las construcciones, las instalaciones, las maquinarias que componen el activo de la cooperativa, ¿vale? La siguiente partida, en orden de importancia, la vemos recogida en inversiones a largo plazo en empresas de grupo y asociadas, que son los créditos que tienen con los socios. Los créditos que tienen conformado la gestión de crédito con los socios a largo plazo. Y alguna participación como la que tenemos en Libertabaco y en Bovies. En total, en el ejercicio 2020 tenemos 1.958.256 y en el ejercicio 2019 1.984.114. La siguiente partida que tenemos son las inversiones financieras a largo plazo. Son 142.000 euros este año, frente a 154 que teníamos en el ejercicio anterior. Aquí tenemos una participación que me había comentado de Bovies y además tenemos unas obligaciones de activos cascados. Si sumamos todas estas partidas, todas ellas constituyen el activo no corriente, que como decía son 5.874 frente a 5.770 que teníamos en el ejercicio 2019. Bien, el activo corriente. El activo corriente son aquellos bienes y derechos que tiene la cooperativa en el corto plazo. En el ejercicio 2020 tenemos 14.284.671 frente a 13.584 que teníamos en el ejercicio 2019. Se conforma de existencias 910.016 en el ejercicio 2020 frente a 819.627 que teníamos en el ejercicio anterior. Deudores comerciales y estas cuentas acordadas. Saldo de 741.740 en el ejercicio 2020 y 702.994 que teníamos en el ejercicio anterior. E inversiones a corto, son los créditos a corto plazo de los créditos que tenemos concedidos a los socios desde la gestión de crédito. Tenemos 353.511 en el ejercicio 2020 frente a 332.998 que teníamos en el ejercicio anterior. Inversiones financieras a corto, 341.754,75
frente a 5.342.154 que teníamos en el ejercicio anterior. Estas son inversiones financieras que tenemos de corto plazo, que como consecuencia de la bajada en los tipos de interés, se ha dejado de tener en imposiciones a plazo y se ha desplazado esas juntas de tesorería hacia la cuenta corriente. Si fijamos la parte última del activo corriente, encontramos el efectivo y otros activos líquidos. Tenemos 11.939.647 en el ejercicio de 2020 frente a 6.386.641 que teníamos en el ejercicio anterior. En total, tenemos un activo en el ejercicio 2020 de 20.161 frente a 19.354 que teníamos en el ejercicio anterior. Como decía, esto constituye todos los bienes y derechos que tiene la cooperativa, tanto en el largo como en el corto. Es lo que venimos trabajando resultado anualmente para paliar el efecto de las amortizaciones de aquellos bienes que nos están subvencionando. A continuación pasamos a ver el pasivo no corriente, que son las deudas y obligaciones que tiene la cooperativa en el largo plazo. En el largo plazo tenemos fondo de educación y promoción por 23.258 euros, una cantidad en 2020 y en 2019. Deudas a largo plazo con entidades financieras, que tenemos 271.857,10 frente a 469.028,31. La variación que hemos caracterizado dentro de esta partida obedece a la movilización que venimos haciendo anualmente del importe de los préstamos. Después tenemos a continuación lo que son deudas con empresas de grupo, en concreto con socios, son depósitos que tienen los socios en la gestión de crédito vinculada a largo plazo, 1.128.201 en 2020 frente a 456.301 del ejercicio anterior. Y por último, encontramos el pasivo por impuestos diferidos con 161.191 en el ejercicio 2020 frente a 200.264,31. Esta es la partida que está afectada del impuesto de sociedades y que se corresponde con la parte de las subvenciones de capital. Las subvenciones de capital, como hemos visto en el patrimonio neto, están netas de impuestos. Entonces, la parte correspondiente al impuesto se saca y se determina, se pone en el pasivo no corriente. Bueno, el pasivo corriente, las obligaciones que tenemos en el corto plazo. Es decir, aquellas obligaciones a las que tenemos que hacer frente en el ejercicio 2021, en este caso. En el ejercicio 2020 tenemos aquí 17.432.714,16 frente a 16.785.292 que teníamos en el ejercicio anterior. Está constituido en su mayor parte por las deudas que tiene la cooperativa con los socios, que tienen los depósitos que tienen de la gestión de crédito, 15.413.447 euros en el ejercicio 2020 frente a 14.753 que teníamos en el ejercicio anterior. En total, si sumamos la parte esta del corto y el largo plazo, tenemos en torno a 16 millones en el ejercicio 2020 y más o menos la misma cantidad que tenemos en el ejercicio anterior. Son los depósitos que tienen los socios en la gestión de crédito. Después encontramos deudas a corto plazo con entidades financieras 1.451.341 frente a 1.498.318. Esta es la parte del corto plazo que se amortiza de los préstamos que venían del largo, más las pólizas que tenemos que hacer frente en el ejercicio siguiente. Y por último, el saldo de acreedores comerciales y otra cuenta a pagar, en este caso la obligación que teníamos pendiente de algunos socios, saldo de acreedores, proveedores, 567.000 euros este año, frente a 537.000 que tenemos en el ejercicio anterior. Si sumamos todas estas partidas, el patrimonio neto, el pasivo no corriente y el pasivo corriente, nos da el total que tenemos en la cooperativa son 20.161.000. ¿Vale? Estamos cerrando el ejercicio con 121.540 euros de feria frente a 2.019.000 que teníamos, 2.019 que teníamos en el ejercicio anterior. El importe neto de las cifras de negocio, es decir, las ventas que hemos tenido, 6.618 en el ejercicio 2020 frente a 6.798 que teníamos en el ejercicio 2019. Desglosadas en ventas y prestaciones de servicios. Ventas en el ejercicio 2020, 5.219.000, ventas en el ejercicio 2019, 5.197.000. Y las prestaciones de servicio, 1.399.000 en el ejercicio 2020 frente a 1.601.000 en el ejercicio 2019. Aprovisionamiento. Los aprovisionamientos están constituidos por los consumos de mercadería, trabajo realizado por otras empresas y las propias compras que tenemos de los socios. Son los consumos, las materias primas. Hemos tenido un total en el ejercicio 2020 4.762.262 frente a 4.800.000
4.359.141 que teníamos en el ejercicio 2019. Otros ingresos de explotación. Ingresos hemos tenido en el ejercicio 2020 276.000 euros frente a 321.077 que teníamos en el ejercicio anterior. La partida está constituida por ingresos accesorios, funciones de explotación e ingresos por operaciones sociales. Gastos de personal. Gastos de personal hemos tenido en el ejercicio 2020 1.312.953 frente a 1.334.809 que tuvimos en el ejercicio anterior, que se desglosa en la parte de sueldo y salario y cargas sociales. Y a continuación, por último, tenemos los otros gastos de explotación, que son los servicios exteriores, tributos y pérdidas por deterioro. Hemos tenido un total en el ejercicio 2020 754.998 frente a 754.415 del ejercicio anterior. Las amortizaciones del inmovilizado. Entonces, el deterioro, el desgaste que sufren los elementos del inmovilizado material por su uso. Hemos tenido 422.007 en el ejercicio 2020 y 452.500 en el ejercicio anterior. Comentamos antes cuando veíamos las subvenciones de capital, la variación que había experimentado de un año con respecto a otro, que es la imputación que viene realizándose todos los años de esta partida, ¿vale? Que es lo que viene a paliar de alguna manera son las amortizaciones de los elementos que están subvencionados. En el ejercicio 2020 hemos tenido 195.413 frente a 227.000 que tuvimos en el ejercicio anterior. Y por último, otros resultados 1.655 y 6.323. Sumamos todas estas cantidades, al final nos da el resultado de explotación, que es negativo en 159.000 euros en el ejercicio 2020 frente a 47.000 euros negativo también en el ejercicio 2019. Bien, el resultado financiero. El resultado financiero está relacionado con los ingresos de gastos financieros sobre todo de la sección de crédito, por el destino que se le da a los fondos de la sección. Hemos tenido ingresos financieros por 125.691 euros en el ejercicio 2020 frente a 230.552 que tuvimos en el ejercicio 2019. El gasto financiero asociado a los préstamos y pólizas que tiene la cooperativa y el financiero de los depósitos que reciben los socios de la sección son 175.620 en el ejercicio 2020 frente a 136.623 que tuvimos en el ejercicio 2019. El último, el deterioro resultado de la gestión financiera de 12.065 euros este año frente a 8.669 euros en el ejercicio anterior. Si sumamos todas las partidas de los ingresos financieros que obtenemos de la gestión de crédito y le restamos todos estos gastos asociados tanto al endeudamiento que tenemos con entidades financieras como que tenemos con los propios socios por los depósitos que tienen incluidos en la gestión, nos da el resultado financiero, en este caso positivo, en el ejercicio 2020 de 38.100 euros con 42 frente a los 45.242 que tuvimos en el ejercicio 2019. Bueno, tiene aquí el resumen del resultado. El resultado de explotación con el que cerramos el ejercicio 2020 es negativo en 159.000 euros, frente a 47.267 también negativo en el ejercicio 2019. Y el resultado financiero positivo en ambos ejercicios en 38.000 euros este año, frente a 45.000 positivos. Si sumamos estas partidas, tanto el resultado de explotación como financiero, nos da el resultado del ejercicio. El final son los 121.000 euros 40 que vemos en el ejercicio 2020 frente a los menos 2.019,24 que tuvimos en el ejercicio 2019. Bien, simplemente comentarles de cara a lo que tenemos con la auditoría, que no cuenta con responsabilidad la Junta de Gestión de Emergencia, simplemente comentarles que en nuestra opinión la Junta Anual de la Junta expresa en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2019. Esto respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2019 y respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2020 exactamente igual. En nuestra opinión las cuentas anuales de la Junta expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2019. En definitiva, las cuentas anuales tanto del 2019 como del 2020 expresan en la Junta. ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad.